Buenos días. Somos alumnos del CEBETIS 36 a cargo de la maestra Isabel Guedea, de la asignatura de Química. Y hoy vamos a presentar un proyecto que se basa en las reacciones químicas, específicamente la de la combustión. Y somos el equipo ¡Ultra Capa! Hoy hablaremos sobre la reacción química de la combustión. Primero que nada recordaremos que es una reacción química. Una reacción química es un cambio que modifica la composición química de la sustancia, es decir, modifica su naturaleza, formando sustancias de composición diferente. Ya vimos que era una reacción química y estas se representan por medio de fórmulas químicas como la que tenemos aquí, que se dividen en dos partes muy importantes, los reactivos y los productos. Estas se leen: cloro reacciona con hidrógeno que produce ácido clorhídrico. Existen diferentes tipos de reacciones como la de la fotosíntesis, la de la digestión y muchas más, pero hoy les hablaremos específicamente de la combustión. Para empezar, tenemos que explicar qué es la combustión. La combustión es una reacción química exotérmica en la que el oxígeno busca unirse con una sustancia que está ardiendo con desprendimientos de luz y calor. Esta también se le conoce como la oxidación, debido a que estas moléculas buscan formar óxidos de carbono, agua y liberar energía. El ejemplo más claro que tenemos de la combustión es cuando se pone a reaccionar el carbono con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono, que es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera. La combustión se genera de acuerdo a un combustible, un comburente y cierta temperatura de ignición. Todo esto produce el calor. Gracias al calor es como anteriormente vimos que genera una llama, pero no en todas las ocasiones. Gracias a esto se realiza la producción de gases, que puede ser, por ejemplo, CO2, H2O, CO y SO. Para identificar la combustión existe un triángulo, el triángulo de la combustión, que es un comburente, el calor y un combustible. Existen 4 tipos de combustión. A continuación los vamos a ver. En la combustión completa, los átomos del cuerpo reaccionan completamente con el comburente, en este caso el oxígeno. Tipo de combustión incompleta. Se produce cuando no se alcanza el grado máximo de oxidación en presencia de combustibles en los humos o en los gases de la reacción. Tipo de combustión estequiométrica. Este tipo de combustión se caracteriza por tener una mínima cantidad de aire para que no existan sustancias combustibles en sus gases de reacción. Este tipo de combustión se caracteriza por no tener oxígeno en sus humos. Listo. Tipos de combustión. Exceso de aire. Cuando una partícula de carbono no encuentra suficiente aire para transformarse y quemarse, se produce una diferente reacción. Con esto, por cada kilogramo de carbono que se transforma en monóxido de carbono, se pierde 23.671 kilojoules, además del peligro que supone al producirse el monóxido de carbono. Es decir, se necesita un exceso de aire, una cantidad mayor de la estequiométricamente necesaria, para que todas las partículas del combustible se oxiden lo suficiente para obtener totalmente la combustión. A continuación, haremos un experimento con el objetivo de demostrar la ley de la conservación de la materia o la ley de Lavoisier, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. He aquí un ejemplo de una ecuación química, donde tenemos los reactantes y los productos. Y como podemos ver, en los reactantes tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y en los productos también tenemos 2 de hidrógeno y 1 oxígeno. Para la realización de este experimento, los materiales que utilizaremos sería vinagre, 100 mililitros para ser exactos, 3 gramos de bicarbonato de sodio, 2 globos y una botella de 300 mililitros. En este caso vamos a ocupar 2 para demostrar cómo el principio y el final va a ser lo mismo. También utilizaremos una balanza. En este caso no conseguimos, pero hicimos una casera que cumple con el mismo principio de ver que pesen lo mismo. Debido a algunos inconvenientes técnicos, hemos cambiado de locación por algunos problemas con algunos integrantes. Introducirlo.
del recipiente. Serán 100 mililitros. Esperemos que no se te caiga. Esperemos. O sea, nos apoyaremos con este vasito que tiene medidas exactas. Vaso de precipitado. Exacto. Sí, 100 mililitros y 100 un poquito más porque somos mexicanos. El temblor es normal. Listo. Que el siguiente paso es echar o agregar o vertir muchos sinónimos, vaya. Dentro El del bicarbonato, 3 gramos aproximadamente, creo que es un poco más, no tenemos medidas exactas, dentro del globo. Ok, Chuy, ¿nos harías el honor de poner el globo en el recipiente? Para evitar otro problema. Para evitar... Sin que ocurra la reacción, no lo olviden. ¿Me puedes detener la botella? Así es. Yo sí te la detengo, no como antes. Ok, aquí tenemos lo que viene siendo el experimento sin que ocurra la reacción. Lo que haremos ahora será medir su peso. El cual nos da... Como podemos ver, es aproximadamente 100 gramos. Por lo tanto, el peso de los elementos antes de reaccionar tiene que ser exactamente igual que el de los productos. Como anuncia la ley de la conservación de la materia o ley de la Lavoisier. A continuación proseguiremos a efectuar la reacción, que sería dejando caer el bicarbonato y reaccione con el vinagre. Esperemos que salga bien. Queremos que salga bien. ¿Por qué no sale? Hasta ya salió, está saliendo poco a poco. Le faltó un poquito. Ponlo. Está bien. Ok, vemos cómo se está inflando, cómo ha ocurrido la reacción química. Ok, deja de burbujear, la reacción química está a punto de terminar. Por lo tanto, pasamos a pesarlo. Nuevamente. Y tiene que ser exactamente el mismo peso. Como conclusión, podemos observar que la sustancia reaccionada pesa lo mismo que la sin reaccionar, como lo cumple la ley de la Lavoisier. En mi opinión, gracias a esta reacción química sobre la combustión, aprendí de lo importante que es en la vida cotidiana, además de todos los tipos que hay, los daños que hacen en la salud, en el ambiente y en muchas otras cosas. En conclusión, sobre las reacciones químicas en combustión, una ventaja que es que se puede usar como fuentes de energía, mirar por ejemplo de automóviles. También, en un caso más específico, está hecho de lo que usamos en los hogares para calentar alimentos. Una desventaja principal, la reacción que se produce CO2, dióxido de carbono, la cual sabemos causa el efecto invernadero. En pocas palabras, por la forma que lo produce el hombre, es una gran cantidad de contaminación. La combustión es un proceso químico que, como todo, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, sus pros, facilita el calentar o bien el prender la estufa y hacer tu propia comida. Desventajas es que se pueden provocar incendios a causa de esto. Como una conclusión general, este tema de la reacción, de la combustión, simplemente tengo que decir que esta está presente cada día en nuestras vidas. La podemos ver en la cocina, nuestro propio cuerpo hace combustiones internas y aparte de eso en las grandes empresas que tiene cada una de nuestras ciudades. Un ejemplo de aquí en nuestra localidad, como en Monclova, sería AMSA, que desprende grandes cantidades de dióxido de carbono. Esta es un ejemplo de una reacción de combustión. Esta, al poseer tantos usos diarios y ventajas como desventajas, nos pone a pensar en si estamos manteniendo un equilibrio correcto con ella. Mi principal conclusión sobre la reacción química de la combustión es que se necesita en la actualidad, como también fue necesaria en la antigüedad por los primeros humanos, los cuales la descubrieron y empezaron a calentar sus alimentos y empezaron a hacer acciones básicas con ellos. Desde ahí empezaron a desarrollar más su cerebro y a llegar a como estamos ahora mismo. Así que sin la combustión no habríamos llegado a este punto.
En mi conclusión y en mi opinión, una reacción química es algo fundamental y que sucede mucho a día de hoy, casi todos los días y en todos los momentos. Pero nosotros nos centramos más en el combustible, en la reacción del combustible y en la combustión. Y yo no conocía muy bien este tema, pero cuando investigamos supe más sobre esto y me di cuenta de que todo es más complicado y más difícil de entender. Pero es bueno aprender y por eso me gustó mucho hacer todo sobre este tema. Yo concluyo que la reacción química de la combustión tiene muchos beneficios como también muchas desventajas, ya que, bueno, en beneficios tenemos que podemos cocinar las cosas, podemos calentarnos en el invierno, pero también en su contraparte tiene que deteriora mucho a la capa de ozono. Por ejemplo, en AMSA despiden mucho smog y eso afecta mucho a la atmósfera de nosotros y está muy contaminado todo. En la vida siempre están presentes reacciones químicas, como en la digestión, en las plantas con la fotosíntesis y de la que hablamos hoy, la combustión, que está presente, por ejemplo, al hacer de comer, en la estufa, las combustiones de gas metano, también en los automóviles con los motores de combustión interna. Muchas de las veces no nos damos cuenta que estas ocurren, pero están presentes. Considero que son algo muy sorprendente cómo una sustancia puede cambiar su composición química convirtiéndose en otra. Las reacciones de combustión provocan problemas ambientales como el agotamiento de los combustibles fósiles, contaminación y el efecto invernadero. Sin embargo, también tiene un pro, el cual se radica en la naturaleza, la cual el sol origina luz y calor, y con esto los seres humanos y otros seres vivos podemos coexistir en este planeta. Además de este ejemplo, también tenemos la cocina y otras empresas y varias cosas más. Sin embargo, no le tomamos el tiempo para apreciar esta reacción a fondo.